Este CD ha sido elaborado principalmente para que la juventud trate de ser mejor que esta generación que está pasando. Que la juventud se transforme en una generación totalmente diferente, rompiendo paradigmas, es decir, rompiendo tradiciones y costumbres, malos hábitos que tanto daño nos ha causado. Pero por supuesto, no es solamente para la juventud, para el niño, para el joven, para el adulto, para el anciano, en cualquier condición social que se encuentre. Lo importante es querer cambiar. Nadie puede cambiar a otra persona si no lo desea uno mismo. Y este CD no significa enseñar nada. No. Este CD es autoayuda que va precisamente a encontrar el enorme potencial que cada uno de nosotros poseemos. Cuenta la historia que en un país muy lejano había un rey y este se levantaba todas las mañanas a su balcón y decía: tengo arena, arena y solamente arena. Y todos los días hacía lo mismo. Un día llegaron unos barbudos vestidos de caqui y le dijeron al rey: déjenos trabajar. Trabajen si eso solamente es arena. Al poco tiempo brotaba un líquido maloliente y verdoso que iba a cambiar la fisonomía del mundo: el petróleo. El país, Arabia Saudita, los protagonistas, los ingleses. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros, todos nosotros, tenemos la riqueza bajo nuestros pies y no la sabemos aprovechar y vivimos quejándonos. Principalmente en este país, en que todos nos quejamos. Si hace frío, porque hace frío, y si hace calor, porque hace calor. Si sube el interés, porque sube el interés, y si baja el interés, porque baja el interés. Siempre habrá un motivo de queja, pero no arrimamos el hombro y no decimos: ¿qué puedo hacer yo para ser mejor y mejorar mi ciudad, mi país? Como decía, no tratamos de enseñar nada, sino que usted se descubra. Pero para eso necesita entrenamiento. Y hoy, sin tener papel y lápiz, lo va a tener en su mente, lo va a graficar de ahora hasta que se muera. Porque lo que vamos a hacer ahora es algo tan hermoso que va a significar habrá cambio en nuestra existencia. Dicen que no hay ni buena memoria ni mala memoria. La memoria es bien entrenada o mal entrenada. Hay muchos métodos. Uno de los métodos es IRA, I, impresión, R, repetición, A, asociación. Hay otros métodos de gráfico y de rima: 1, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Pero hay otro que es apilamiento. ¿Qué es apilamiento? Es colocar una cosa encima de la otra. Y si le doy colorido y le doy exageración, lo voy a retener en mi mente. Eso es lo que vamos a hacer ahora. No van a pensar que estoy loco diciendo esto, porque lo que vamos a hacer es algo aparentemente insignificante, pero que tiene grandes repercusiones en nuestra mente. Vamos a hacer el apilamiento. Vamos a colocar en la base un gran libro, el libro de Guasipungo. Enorme libro, exageradamente grande. Encima de este libro le vamos a poner un enorme florero con 500 rosas rojas. Florero inmenso, del porte del reloj público. Y encima de este le vamos a poner un enorme reloj despertador, del porte del techo del centro cívico. Y miren ustedes, ¿qué teníamos primero? Teníamos el libro de Guasipungo, luego el florero con rosas rojas, luego teníamos el reloj despertador. Encima de este reloj despertador le vamos a poner una enorme libreta de ahorros que dice interés, de cualquier banco, porque dice interés. Encima de él
una inmensa cara de un payaso sonriente. Y luego, clavándolo, un letrero inmenso con nuestro nombre. ¿Qué teníamos primero? El libro de Huasipungo. Luego, el florero con 500 rosas rojas. Luego teníamos nosotros el reloj despertador. Después la libreta de ahorro que dice interés. Luego, la cara del payaso sonriente. Luego, el enorme letrero con nuestro nombre. A continuación, le vamos a poner nosotros unos enormes audífonos. Eso es como que la juventud baila todos los días. Encima de estos audífonos enormes le vamos a poner un micrófono enorme dorado. Y clavándolo al final, una gran caja que dice importante. Miren ustedes, refrésquenlo en la memoria. Primero el libro de Huasipungo. Luego tenemos las floreros con 500 rosas rojas. Luego el reloj despertador. Luego la libreta que dice interés. Luego el payaso sonriente. Luego nuestro nombre. Luego los audífonos, el micrófono dorado y por último la caja que dice importante. ¿Qué significa esto? Pues bien, en la base tenemos el libro de Huasipungo, ese libro escrito por Jorge Casa ya por los años 1900. Era una crítica al sistema que se vivía. Entre otras cosas decía aquella novela que Takushi, la longuita, se había muerto y el hongo fue ante el Taitakura para decirle cómo iba a hacer para enterrarla. El Taitakura le dice, mira hijo, aquí cerca eso vale 30 sucres, tiempo que se ganaba real y medio a la semana. 30 sucres y las oraciones le van a llegar enseguidita y se va a ir al cielo. Allá, más lejito, va a tardar un poquito, dice, va a ir al purgatorio, y vale 15, dice el entierro. Y allá así lejos no te voy a recomendar porque es un pedregal, las oraciones no le van a llegar, vale 5 sucres, pero segurito se va a ir al infierno. Lógicamente, el hongo fue a tratar de conseguir los 30 sucres para poder enterrar a su longuita que se vaya al cielo. La crítica del sistema. Entonces, la primera regla que vamos a aprender nosotros es: no condenes, ni critiques, ni te quejes. Lo primero que vamos a hacer es eso. No vamos a condenar, no vamos a criticar, no vamos a quejarnos. Vamos a tratar de hacer eso. Porque ¿sabe qué? Hemos estado acostumbrados con una facilidad tremenda a señalar con el dedo acusador, el índice señalando adelante, pero los otros 3 dedos señalándome a mí mismo recogido, y el pulgar hacia arriba señalando que el Todopoderoso dejó el último los días para juzgarnos. Sin embargo, me atrevo con facilidad a juzgar a los demás. Miren ustedes, la primera regla: no condenes, ni critiques, ni te quejes. La crítica tiene que ser constructiva. La crítica tiene que ser edificante. Tiene que traer soluciones. Si no, mejor quédese callado. No podemos nosotros condenar a cualquier persona porque le vamos a hacer un grave daño. Muchas veces es hasta mentira. ¿Cuántas veces nosotros hemos conocido a jóvenes que, siendo tan pobres, se han esforzado, han sido valientes y tranquilamente han ido por el camino avanzando? Aquella escalera la han ido subiendo peldaño a peldaño hasta llegar a lo que después son profesionales, hombres de negocio, hombres de éxito. Pero ¿qué dice la gente? La gente no mira esa gran trayectoria, mira el resultado final y dice, ya de estar trabajando en el gobierno, o si no más cruel, narcotraficante ha de ser. No dicen, yo lo conocí, yo vi cómo se quemó las pestañas, yo vi cómo tuvo tantas dificultades, pero se esforzó y fue valiente. Eso no dicen, porque la gente es egoísta y mezquina. Cuán importante es la primera regla: no condenes, ni critiques, ni te quejes. De tal manera que tenganlo presente, es necesario tener en nuestro corazón el deseo de hacer las cosas lo mejor posible. Cuenta que allá en la Grecia se acercó un hombre donde el maestro y le dice: maestro, me han calumniado,
¿Qué puedo hacer para que mi nombre de nuevo sea limpiado? Fácil, le dice el maestro, anda, tráeme una gallina. El hombre fue corriendo hasta la gallina. Aquí está, maestro. Dice, muy bien, le dice. Ahora quítale las plumas. El hombre fue y le quitó las plumas y dijo, maestro, ya está listo. Muy bien, dice. Ahora anda estas plumas y riégalas en toda la ciudad. El hombre fue y regó las plumas por toda la ciudad. Dijo, ya está, maestro. Muy bien, le dice. Ahora recógela. ¿Cómo dice? Recoge. Eso es imposible, pero eso no se puede así nomás. Muy difícil recoger esas plumas. ¿Dónde estarán? Y le dice el maestro, así es la calumnia. Una vez que ya está dicha, difícilmente la puedes tú rehacer. Abraham Lincoln decía, una sola palabra maldicha puede estropear la vida entera de una persona. No podemos entonces, con la maledicencia que a veces caracteriza al ser humano, condenar, sentenciar, calumniar a la persona. Principalmente a veces cuando alguna muchacha ha tenido un desliz, pues todo el mundo se encarga de hacer la leña y decir cosas que ni siquiera han ocurrido, pero las decimos, la aumentamos y denigramos a la persona. Y aunque saque 1000 aclaraciones por periódico, por televisión, por revista, lo que sea, dicen que el que primero pega, pega 2 veces. Y generalmente es al quien se cree. Mucho cuidado. Primera regla, no condenes, ni critiques, ni te quejes, porque sencillamente estoy yo mismo haciéndome el daño. Miren ustedes que esto no es nada nuevo. Si ustedes revisan en la Biblia, el Salmo 77:3 dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No podemos, no deberíamos, juicio apodíctico, no debemos quejarnos, sino ver cuál es la solución. Muchas veces pensamos que las cosas son imposibles. Quizás la primera tarea que vamos a hacer es ir al diccionario nuestro, buscar la palabra imposible y borrarle la I y la M. Ni siquiera en nuestro diccionario debe haber la palabra imposible. Todo es posible si se quiere. Es cuestión de decisión. La indecisión es el camino más corto a la equivocación. En cambio, la decisión puede tener grandes resultados positivos. Francisco Pizarro, en la isla del Gallo, en la playa con la espada trazó una raya y dijo, al norte, Panamá con su pobreza, al sur, Perú con su riqueza. Solo 13 lo siguieron, los 13 de la fama, los 13 que se volvieron multimillonarios. Hernán Cortés, cuando llegó al Golfo de México, cuando desembarcó un puñado de hombres, le dijo, quemen las naves. ¿Cómo? Le dijeron, quemen las naves. Quemaron las naves. ¿Y qué le quedó a ese puñado de hombres? Conquistar México. No quedaba otro remedio. No podían regresar. Tenían que conquistar México. Por eso, parafraseando, diríamos que cuando un pueblo se decide, cada palabra será una esperanza y cada actitud una victoria. Primera regla, no condenes, ni critiques, ni te quejes. ¿Qué teníamos luego? Teníamos ese gran florero con 500 rosas rojas. Lo tenemos en nuestra mente. ¿Qué significará eso? Darle al prójimo un aprecio honrado y sincero. Sincero. La piedra filosofal de las relaciones humanas es la sinceridad. Cuando hay hipocresía, sale hasta por los poros, se conoce la hipocresía. Cuando hay sinceridad, pues se nota en el brillo de sus ojos, que son las ventanas del alma. Entonces, esta segunda regla, qué bella, qué importante. Un aprecio honrado y sincero. Debemos olvidarnos la costumbre egoísta de hacer coronas de lágrimas y depositarlas en las frías marmóreas de las tumbas. Y más bien deberíamos hacer coronas de laureles y dárselas a quien pueda recibirlas todavía. Eso es lo importante, el aprecio que debemos tener ante los demás. El aprecio que debemos tener a nuestra esposa o nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros alumnos.
A veces estamos acostumbrados a solamente mirar la parte negativa. Lo hiciste mal, no vale, no sirve para nada. No, todo lo contrario. El mínimo esfuerzo que haga cualquiera, debemos de resaltarlo como que es grande, felicitarlo, darle aliento para que su autoestima se eleve. ¿Ves algo? Siendo muy pequeño, tuve un padre sumamente severo, a la enésima potencia. Nunca me decía nada cuando tenía mis logros. Y llevaba las libretas de mi Vicente Rocafuerte con excelentes calificaciones. Casi todas eran 20. Pero ¿sabe lo que hacía mi padre? La libreta se la ponía en el bolsillo de la guayabera. A mí no me decía absolutamente nada. Pero salía a la calle para que cuando se me encontraba con los amigos, estos le preguntaban, ¿y esto qué es? Una libreta. Déjame ver. Entonces abría y se sentía orgulloso de que su hijo tenía enormes calificaciones, preciosas calificaciones. Pero a mí no me decía nada. Y pasaron décadas. Más, unas horas antes de morir, él se encontraba en el hospital. Estaba completamente deteriorado. Y se había derramado la sangre que le habían puesto unos sueros. Y no tenía ropa, apenas tenía un calzoncillo y una guayabera. Y mi padre era tremendamente mal genio. Entonces le dije, padre, no se preocupe, yo lo voy a llevar al baño, lo voy a cambiar. Lo llevé al baño, le saqué el calzoncillo, le puse la guayabera. Y por primera vez en la vida, ya las próximas horas iba a morir, bueno. Y me dijo él, nunca he visto a un hijo como tú morir. Pero fue la bendición, pues por lo menos antes de que muera me había dado su aprecio honrado y sincero. No esperemos nosotros como padres, como hermanos, como jefes, como maestros, decirle al subalterno, al hijo, al familiar, cuánto se lo quiere, cuánto se lo estima, cuánto se lo aprecia. Hay que decirlo. Muchas veces el esposo dice, sí, ya sabe que la quiero. Así no es. Tiene que decírselo. Y tiene que decírselo a cada momento, cada día, enamorando a su esposa. Ay, las damas son a veces tan difíciles, pero son preciosas, es lo mejor que Dios pudo haber hecho en el mundo. Y bueno, dicen que lo hizo precisamente de un huesecillo de la costilla, hacia un costado, ¿no? No lo hizo en la cabeza para que no se le suban los humos, y lo hizo en los pies para que nadie la pisotee, sino para que sea nuestra esposa idónea. En el libro de Proverbios 31 dice, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a todas las piedras preciosas. Sin lugar a duda, las damas son así. Mientras el hombre habla 2000 palabras, la mujer habla 7000 palabras. ¿Por qué? Porque los dos lóbulos del cerebro trabajan al mismo tiempo. En el hombre solamente un lado. No significa eso que la mujer es más inteligente que el hombre. No, es más impulsiva. El hombre es más reflexivo. Pero debe uno, como varón, tratar siempre lo mejor que pueda a su mujer. ¿Sabe qué? Debe de ser ella nuestra consentida. Debe ser ella la persona que se esfuerce y que es valiente. Muchas veces, mis queridos amigos, muchas veces, además de ser ama de casa, tiene que trabajar, tiene que cuidar a los hijos, tiene que cuidar a su marido. Es valiente. De esta manera que el aprecio debe ser siempre hacia los demás. Darle, bueno, y no solamente el aprecio significa entregar las flores. Es la palmadita en el hombro, es el ok que se le dice, es el apretón de mano, es la felicitación sincera para uno avanzar en la vida. El aprecio honrado y sincero es tan importante para hacer tantos logros verdaderamente importantes. Luego, ¿qué teníamos? Teníamos el reloj despertador. ¿Qué significa esto? Tercera regla: despierta en la otra persona un deseo vehemente. Despierta en la persona un deseo vehemente.
En los campos de Italia había un niño que asistía a las clases de canto. Y un día el profesor le dijo, ¿sabes qué? Tú no sirves para esto, mejor ándate. Aquel muchacho llegó llorando a su casa. La madre al verlo le preguntó qué pasaba. Dice, mi profesor dice que no sirvo para el canto. La madre dice, no, mijito, tú vales mucho. Aquella madre pobre anduvo por los campos de Italia descalza lavando ropa o lo puso en un conservatorio particular. ¿Y sabe qué? Llegó a ser uno de los más grandes cantantes de todos los tiempos. Se trata de Enrique Caruso. ¿Qué hubiese pasado si aquella madre no despierta en el hijo ese deseo de triunfar, ese deseo de proseguir, ese deseo de ser perseverante? No hubiéramos tenido a un Enrique Caruso. En el libro de Crónicas, la segunda de Crónicas, 36-22, dice, Dios despertó el espíritu de Ciro. Ciro era el rey de Persia y en él despertó ese deseo de alabar a Dios. Pues allá habían demasiados dioses, pero despertó en Ciro ese deseo de que un solo Dios era el verdadero. ¿Qué teníamos luego? Teníamos la libreta de ahorro que dice interés. Pues esta cuarta regla nos dice, interésese por los demás, pero hágalo sinceramente. Interesarnos por los demás. El padre interesarse por el hijo, el maestro interesarse por su alumno, el vecino interesarse por el que está viviendo al lado. Tenemos que interesarnos por los demás. El jefe interesarse por su subalterno. Es tan importante interesarse en los demás, pero hacerlo sinceramente. En el libro de Proverbios 27-18 dice, el que mira los intereses de su Señor tendrá honra. Si yo me interesco por los intereses del Creador, pues sencillamente vamos a tener honra. Y si me interesco precisamente por el mundo entero, el mundo entero algún día va a reconocer. No interesa, porque cuando uno hace algo, lo hace sin esperar recompensa, que ni siquiera le den las gracias. Lo hacemos porque nos nace de lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué teníamos luego? Teníamos nosotros el payaso sonriente. La sonrisa es una cosa tan elemental y tan preciosa. Necesitamos sonreír al resto de la humanidad. Solamente 17 músculos necesitamos para sonreír. En cambio, más de 70 para fruncir el ceño. Tenemos que ser agradables ante los demás. Es tan importante. En Eclesiastés nos dice tiempo de llorar y tiempo de reír. Para todo hay tiempo. Pero si lloro, voy a llorar solo. Si río, el mundo va a reír conmigo. Y esto no significa que me voy a transformar en un chistoso, un cómico o un payaso. Mucho cuidado. No todas las personas tienen la habilidad para hacer reír. Muy pocas lo han tenido en el mundo. Mark Twain era uno de ellos. Cada palabra que decía le ponía jocosidad y la gente se iba en risa. No es como otros personajes que piensan que están haciendo reír y lo que hacen es que le tengan fastidio. No, hay que aprender a sonreír, aún en la adversidad, aún en las grandes dificultades que uno pueda tener. Hay que sonreír. Dicen que cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir, cuando tengas poco haber y precises sonreír aún teniendo que llorar, cuando el dolor te agobie y no puedas ya sufrir,
descansar acaso debas, pero nunca desistir. Hay que seguir siempre adelante con esa sonrisa franca que nos debe caracterizar. ¿Y sabe qué? Podemos ensayarla. ¿Cómo la podemos ensayar? En nuestra casa, en el baño de nuestra casa. Sonriámosle al baño. Cuando recién nos despertamos, hay que sonreírle a la vida. ¿Cuánta gente se despierta y lo que dice es Malaya, otra vez amaneció? No, amanece y digámosle gracias, Dios mío. Estoy vivo, tengo mis miembros completos, tengo trabajo, voy adelante. Gracias. Y sonriámosle. Sonriámosle al espejo para mirarnos esa faceta tan importante que es para poder a las demás personas transmitirle felicidad. Entonces miren ustedes esta nueva regla que nos dice: sonría. ¿Qué viene luego? Viene con el letrero con nuestro nombre. Nuestro nombre es una de las cosas más dulces, importantes en cualquier idioma que nosotros poseemos. Sin embargo, y principalmente en este Guayaquil, nos hemos dedicado siempre a ponerle el sobrenombre a las personas. Prende la moto, leche con pulga, el manco, el flaco, el gordo. No lo llamamos por nuestro nombre. Hay personas que incluso se mueren y solamente lo han conocido por el mote, por el alias o por el sobrenombre. Y es más, cuando ponen las invitaciones al sepelio, le ponen entre paréntesis abajo el cholito, el gordo, el flaco, el chino, para que lo identifiquen, porque así ha sido. ¿Y saben qué? Es precisamente en el colegio donde más se pone el sobrenombre. Pero ¿saben qué? Hay que soportarlo, no le queda más remedio. Yo me eduqué en el Vicente Rocafuerte. Y cuando habían pasado 25 años, a uno de los compañeros lo habían nombrado gerente de un banco. Me fui ese día porque quería hablar con él para ver si hacía un préstamo. Y sucede que uno adelante mío era otro compañero que también había ido con la misma intención. Entró él primero, luego salió, entré yo. Me recibió muy amablemente y me dijo: Eduardo, ¿te acuerdas de fulanito de tal? Sí, ¿cómo no? ¿Te acuerdas que durante los 6 años que estuve en el colegio me molestó? El tuerto, el flaco, perturbó, tranca la puerta con la pistola. Y bueno, me daba todo tipo de sobrenombres. Era flaco, era tuerto. Oiga, y me viene a pedir un préstamo. Cogió la solicitud y la rompió. Yo dije para mí, bueno, no está bien porque significaba se estaba vengando de algo. Pero bien, habían pasado 25 años y todavía sentía en su alma, en su espíritu, esa inconformidad por haberse puesto apodo. Es tan importante no poner apodos a las personas, no poner sobrenombres. Dice en Proverbios 21:1: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Hay personas que tienen mucho dinero, pero que su nombre está por los suelos. ¿De qué sirve? El nombre de uno debe ser bien plantado para que todos nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, estén orgullosos de poseerlo. ¿Qué teníamos luego? Teníamos los enormes audífonos. ¿Qué significa esto? Sea un buen oyente. Generalmente oímos la primera parte y la segunda nos la inventamos. Y ahí está el detalle. Ahí viene la distorsión de la comunicación. Ahí es cuando vienen los malos entendidos y los enormes problemas a que estamos sometidos. Mucho ojo. Hay que limpiarse la lagaña porque la vista engaña, dice. En el libro de Job 12:11 dice: ciertamente el oído distingue las palabras. Es que el oído se nos hizo precisamente para escuchar, pero no para que entre por un oído y salga por el otro, sino que se quede dentro de nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestro espíritu, y podamos hacer las cosas
cada día en mejores condiciones. ¿Qué dice luego? Tenemos nosotros el micrófono dorado. Hable siempre en términos que le interesen a los demás. No puedo solamente hablar sobre mis logros. No puedo estar hablando solamente de lo que a mí me interesa, porque entonces caigo totalmente mal. Debo de hablar sobre lo que interesa a la otra persona. Entonces se convierte uno en un gran conversador. Y es aplicado en la vida eso. Una vez hace algunos años me invitaron a una fiesta, a una matrona, y bueno, yo la asistí a esa fiesta y después de una semana me encontré con ella y me dijo: Eduardo, ¿te acuerdas la señora que te presenté? Sí, ¿cómo no? Dice, dice que tú eres un gran conversador. Y yo lo único había dicho es: ajá, sí. Pues había conversado de sus viajes que había hecho alrededor del mundo. Como era tan interesante, lo único que era escucharla. La que había hablado era ella. Sin embargo, decía que yo era un gran conversador. Mucho ojo. Necesitamos siempre compenetrarnos con las demás personas. Y una de esas es, primero, pues, siendo un buen oyente, y luego hablando en términos que interesan a la otra persona. Y por último, ¿qué tenemos nosotros? Una caja que dice importante. Recuerde que la otra persona es la importante. No soy yo el importante. Ahí cuando vienen a veces las dificultades. La otra persona es la importante. Dice que cuando más grande es el hombre, más humilde tiene que ser. Bolívar expresaba: mientras más alto me elevo, más hondo se ofrece el abismo. Tenemos entonces que manejar esa humildad con mucha discreción y prudencia, y no tener la vanagloria, ni hablar exclusivamente sobre mi persona. Recuerde que la otra persona es la persona importante. Miren ustedes, 9 ganchitos que pueden significar mucho en nuestras vidas. Sin necesidad de apuntarlas, las tenemos grabadas en nuestra mente y podemos ponerla a disposición de nosotros mismos. No debemos temerle a la competencia, debemos temerle a la incompetencia nuestra. Esa sí hay que temerle. Pero para eso hay algunos pasos que hacen que nosotros podamos llegar al éxito. ¿Cuáles son estos pasos? Primero, hay que tener una meta correcta, un objetivo claro, específico, para entonces llegar a ello por la cantidad de cualidades que poseo. La meta tiene que ser correcta. Por ejemplo, no voy a pensar yo que quiero ser yo presidente de Argentina. Pues no, eso es imposible. En primer lugar, tengo que haber nacido en Argentina. Entonces tiene que ser la meta correcta, el objetivo claro, preciso. Entonces sí, voy encaminado a él. ¿Por qué? Porque soy diligente, porque soy puntual, porque soy entusiasta, porque soy honrado, porque soy disciplinado. Pero para eso se necesita una buena salud física y mental. Una salud física. En mi Guayaquil querido, por algo el pueblo le puso muerte lenta a todas esas comidas que se expenden en la calle. ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué es muerte lenta? Porque no se muere en ese momento, se va muriendo poco a poco por la cantidad de colibacilos que cada día lo ingiere. Pero la gente dice: no me pasa nada, sigo viviendo. Pero a los 30 o 40 años pega el grito: ¡ay! Una colitis tremenda por la cantidad de bacterias que se han ingerido por tanto tiempo. Hay que tener una buena salud, hay que cuidar su salud. Y la salud mental, definitivamente. ¿Cómo podemos hacer eso? En los periódicos salen todos los días pensamientos. No hay necesidad de leer libros motivadores
Mandino, de Napoleón Hill, de Dale Carnegie, tantos libros motivadores que hay. Suficiente con el pensamiento que sale todos los días en los diarios. Léalo, apréndase alguno de memoria, recórtelo, péguelo, póngalo en el espejo de su casa. Y cada día que usted se levanta, pues dígalo con fuerza. Hoy es el mejor día de mi vida, pero mañana será mucho mejor. Dígalo con fuerza al espejo. Va a ver que inmediatamente hay cambios en la expresión de su rostro. Cuán importante es la salud mental. Y si tiene preocupaciones, póngalas en orden. ¿Cómo evitar las preocupaciones? Pues dándole soluciones, una a una. Viva en estancos al día. No puede resolver todas de un solo golpe. Es uno por uno que va haciéndolo. Entonces sí podrá dormir tranquilamente, sin tomar ningún tipo de pastilla. Una buena salud es importante. Pero también se necesita, ¿qué cosa? Preparación, entrenamiento. Los grandes visitadores a médicos, los grandes vendedores, están entrenándose constantemente. Conocen su producto al revés y al derecho. Lo pueden armar y desarmar con los ojos vendados. Porque sencillamente necesitan comer con el trabajo que están haciendo. De tal manera que es importante la preparación. Tenemos que prepararnos día a día. Hay tantas formas de hacerlo. Y no vengan con que soy pobre que no lo puedo hacer. Todos podemos hacerlo. Gran cantidad de la gente que es triunfadora ha sido paupérrima, pero ha puesto esfuerzo, sacrificio. Hay gente que dice, qué suerte que tiene. No hay hombres ni mujeres de suerte. Hay hombres y mujeres que celebran su destino a base de esfuerzo, sacrificio, perseverancia y profunda fe que ponen en cada una de sus acciones. La preparación es una cosa importantísima, el entrenamiento. ¿Por qué la selección ecuatoriana le ha ido tan bien en el Mundial? Porque ha tenido sencillamente una preparación, una buena salud, la meta era correcta. Y entrenamiento tras entrenamiento para poder llegar a conseguir su objetivo. Es tan importante la preparación. Antiguamente, y hace muchísimos años, solamente bastaba haber terminado la primaria. Luego, con solamente ser bachiller. Pero ahora que la tecnología ha avanzado tanto, se necesita estar preparado y bien preparado para conseguir empleo, para conseguir incluso mejores condiciones en su propia empresa. Pero además de la preparación, ¿qué se necesita? Pues se necesita también entusiasmo. Para los griegos, el entusiasta era el poseedor de los reyes, porque ellos decían, ente, dentro, Teo, Dios. Solo los poseedores de los dioses eran los entusiastas. Pero todos podemos tener entusiasmo. Miren ustedes como aquel vendedor que lo mandaron allá al África, un avión lleno y repleto de zapatos. Cuando llegó, vio que todititos estaban descalzos. Hizo inmediatamente un telegrama diciendo, por favor, me regreso, aquí nadie usa zapatos. Y se regresó. Mandaron a otro vendedor con iguales condiciones, repleto el avión de zapatos. Y llegó a sí mismo, miró y dijo, mándeme otro avión que aquí a todititos les voy a vender los zapatos. Es la misma acción, pero según la actitud humana por la que tiene, la importancia de vida. Cuán importante entonces es el entusiasmo. Cuando Thomas Edison inventó la luz eléctrica, ¿saben cuántas veces se demoró? Cerca de 9,000 veces hizo su experimento. Ya me lo imagino a Tomasito cuando la mujer lo llamaba a comer y dice, espérate, mientras trataba de unir los cables hasta que logró lo que hoy disfrutamos todos. Es el entusiasmo que puede tener una persona
para lograr su objetivo. Sin entusiasmo no se puede hacer nada. ¿Y cuándo hay que tener entusiasmo? Cuando van bien las cosas, solito sale. El entusiasmo hay que tener cuando van mal las cosas. Entonces sí hay que tener entusiasmo y hay que sacarlo donde no hay para poder llegar a su destino. Pero también, ¿qué debemos tener? Debemos tener perseverancia. Bolívar hablaba y decía, Dios concede la victoria a la constancia. Es la constancia lo que vence todos los obstáculos. Pero claro, si me voy a dejar vencer a la primera o a la segunda, pues ya he perdido. Tengo que continuar, no importa las veces que me caiga. Lo importante es volverse a levantar como el ave fénix del polvo de la ceniza, volver en raudo vuelo a elevarse con entusiasmo. Cuentan que había un incendio allá en la provincia del Oro y que un pajarito al ver el incendio se acercó y batía las alas para apagarlo. Vino otro al verlo también, pues se acolitó y también batía las alas. Pero pasaron otros y se le reían. Sí, apagar el fuego. Pero hubo, ya no eran dos, de repente eran cuatro. Y seguían pasándosele por ahí centenas de pajaritos que se le reían. Pero ya de repente ya no eran cuatro. Comenzó a hacerse centenas de pajaritos y al final habían apagado el fuego. Eso es lo que podría llamarse entusiasmo, perseverancia en el actuar, incluso de los seres humanos, aun cuando ya está perdido. Oiga, imagino que tienen que haberlo escuchado o visto a Tony Meléndez, aquel centroamericano que no tiene brazos. Cómo toca la guitarra con los pies, una belleza. Cómo escribe con los pies. Y él dice, no se rindan. Así es el entusiasmo. Cuando Bolívar en sus campañas libertarias tuvo más de 470 batallas, pero ¿sabe qué? Casi todas las perdió, muy pocas las ganó. Y cuando estaba en el pantano de Vargas, ya había caído, estaba en el lodo, estaba derrotado. Cuando en eso se aparecen 14 lanceros, los lanceros de Páez, 14. El batallón era de 600 de los realistas. Y les grita desde el suelo, adelante mis compatriotas, de ustedes depende el destino de América. Y aquellos lanceros que tenían 1 metro más de largo sus lanzas, ganaron la batalla a los 600 realistas. Hoy en el pantano de Vargas hay una estatua de 14 caballos, 14 jinetes con sus lanzas, conmemorando aquel día en que no se dejaron vencer y salieron triunfadores. Pero además de la perseverancia que hay que tener, optimismo. Solo el que obtiene optimismo va hacia adelante. Hay que ser optimista, hay que ser visionario, hay que mirar las cosas con mucha visión hacia adelante. Si vamos a hacer algo, tenemos que tener esa visión en grande, mirar en grande, pensar en grande. Pues si lo hago chiquito, pues chiquito me va a quedar. Si pienso en grande, pues en grande va a ser. Qué lindo que es ser optimista. Pues llego a la meta. ¿Y qué hay que tener? Por último, fe. Fe en nosotros mismos. Cuenta que en Manabí había una gran sequía. Y entonces los moradores fueron del pastor a decirle, pastor, ¿usted cree que si nos podemos orar, llueva? El pastor dice, pero ¿por qué no? La fe mueve montaña. Bueno, le dice, el político de la región, yo le voy a conseguir a las personas. Y ese domingo aquel político montó su caballo y comenzó a recorrer a 80 kilómetros a la redonda, trajo cualquier cantidad de personas al templo y gente en hamaca, en sillas de ruedas, en buses, en camiones. Y eso era una marea humana. El hombre estaba orgulloso, ni siquiera en las elecciones había tenido tanta gente. Tomó su caballo, fue donde el pastor le dice, pastor, esto es un éxito.
venga. Tomó el caballo el pastor y llegó a lo que mira, observa a todos y dice, gente de poca fe. El político se lo queda mirando y bueno, siguió avanzando. En la marea humana para llegar a la puerta, se detenía, miraba y decía, gente de poca fe. Bueno, el político estaba disgustado. Había gastado tanto dinero. Llegó para tratar de dar su sermón y volvió a repetir, gente de poca fe. El político ya disgustado le dice, bueno pues, pastor, ¿por qué dice usted eso? ¿Sabes por qué, hijo? Porque solo yo traje el paraguas. ¿Qué significa eso? Significa que a veces solamente vamos a ver lo que sucede, pues no porque tenemos fe. Pues yo estoy seguro que cada uno de ustedes, oyentes, que cada uno lleva su paraguas bajo el brazo, con la profunda fe que lo caracteriza. De tal manera que con estos puntitos puede usted llegar a ser lo mejor. Póngalo en práctica. Decía Emerson, no de palabras, sino de acción. No se predica con la palabra, se predica con el ejemplo, con la acción. Eso mira el resto del mundo y puede hacer las cosas de otra manera. Cuán importante es entonces poder convivir con los demás y tener facetas importantes para desenvolvernos en la vida. Miren lo que está pasando en la actualidad. No sabemos cumplir con nuestro deber ni con nuestras obligaciones. Y yo les digo a mis alumnos, cumple con tu deber, cumple con tus obligaciones, no por temor ni exigencia, sino con plena conciencia basado en tus convicciones. Ni servil ni negligente, ni abusivo ni imprudente. Obra con tiempo y cordura, pensando que la impostura ha perdido a mucha gente. Vivimos una ciudad que trata de avanzar, que trata de mejorar su imagen, pero que el público, la gente, no quiere cambiar. No respeta las normas, ni los reglamentos, ni las leyes. Quiere seguir siendo igualito de hace 100 años atrás. ¿Cómo podemos entonces avanzar si no podemos de nuestra parte? Ejemplo vivo es ahora la Metrovía. Personas que están en contra del progreso, no quieren someterse, quieren seguir haciendo lo que les da su regalada gana. Y ahí está el detalle. Solamente una sociedad avanza si hay obediencia, si hay disciplina, si hay respeto a las leyes. Por eso se desea que la nueva juventud, esa niñez que está avanzando, avance con paso firme, pero con valores positivos, con nuevos valores, con valores que distingan a esta juventud que no quiere cambiar. Importante es entonces ponernos la mano en el pecho y decir, sí, trataré de hacerlo, voy a cambiar. No porque me obligue, sino porque dentro de mi corazón debo tener esa convicción de hacerlo. En el libro de Mateo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuánta verdad encierra esa palabra. Si mi corazón tiene maldad, hablo maldad. Pero si mi corazón tiene bondad, voy a hablar de bondad. Cuando Pablo le hablaba a los corintios en su carta, en la primera carta, en el capítulo 13, dice la preeminencia del amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De esta manera que lo invito a usted que tenga ese amor fraterno hacia los demás. No es cuestión de desquitarse, no es cuestión de vengarse, todo lo contrario. Déselo eso a Dios. Usted sencillamente cumpla con su deber y con sus obligaciones. Y vaya siempre con ese corazón contrito, humillado.
Piense que el resto del mundo tiene que mirar en usted lo que vale. No puedo decir yo soy fulano de tal o yo soy así porque mi papá es así. No. El mundo entero lo mirará a usted si vale o no vale la pena. Y de eso tiene que usted estar seguro. De esta manera, que si usted pone un poquito de su interés, de su decisión, las cosas van a salir mejor. El mundo entero está por cambiar, está por mejorar. Cuando Bolívar lo condecoraban allá en el Congreso en Venezuela, le daban el título de libertador y él dijo, está bien, lo acepto, pero ¿sabe qué? Lo mejor está por hacerse todavía. ¿Y cuánta verdad es eso? Si hoy hemos mejorado, lástima porque tenemos que ser mejor cada día para llegar a la excelencia. Y nuestra ciudad merece eso y mucho más, principalmente para los guayaquileños que vivimos en esta libérrima ciudad que tratamos de una u otra manera hacerla grande. Muchísimas gracias.